Dios te bendiga. Te habla tu hermano y amigo en Cristo, Tony Aguía. La pregunta es, ¿cuánto falta para que el Señor arrebate a su iglesia? ¿Cuáles son los eventos que tienen que suceder? Las señales que tienen que suceder para que el Señor arrebate a su iglesia, a su novia. ¿Qué es lo que marca que el Señor está a la puerta? Y uno cuando ve lo que es segunda de Timoteo, el capítulo 3, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, los últimos días. Cuando uno ve primera de Timoteo, el capítulo 4, el versículo 1, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. La iglesia espera el regreso inminente de Cristo. La iglesia no tiene señales, pero uno puede percibir esas señales. Uno puede percibir que se está a la puerta del arrebatamiento. Cuando uno ve el Señor en el aposento alto, en el capítulo 14 del libro de Juan, el Señor le dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Así donde yo estoy, vosotros también estaréis conmigo. No tiene señales y ese capítulo 14, como Primera de Tesalonicenses 4, versículo 16, y Primera de Corintios 15, versículo 52 en adelante, está hablando del arrebatamiento de la iglesia. En Primera de Corintios 15, el versículo 52 dice, en un abrir y en un cerrar de ojos, al final de la trompeta. Algo inminente, sin señales. Cuando uno ve Primera de Tesalonicenses 4, el versículo 16, el apóstol Pablo dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estar siempre con Él. Es un evento inminente. La iglesia espera el regreso inminente de Cristo hace 2000 años. Pero Pablo nos advierte y dice que en los postreros tiempos la iglesia va a pasar por tiempos peligrosos antes del arrebatamiento. Cuando uno ve Primera de Timoteo 4, el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. La iglesia va a ir en una creciente negación a la sana doctrina. La iglesia no va a tener conciencia de la verdad y va a estar dominada y controlada por la influencia del error. Por supuesto que hablamos de la iglesia que nunca nació de nuevo, que se dice iglesia pero no es iglesia. Aquellos que están dentro de la iglesia pero no son iglesia. Aquellos que están pero son cizaña. Aquellos que no nacieron de nuevo pero están ahí adentro. Una iglesia que vive superficialmente, pero realmente nunca recibió a Cristo como su Señor y Salvador.
esa iglesia va a estar dominada por el error. Esa iglesia profesante que nunca se rindió al señorío de Cristo, nunca se humilló y nació de nuevo, va a estar controlada por doctrinas de demonios y va a ir creciendo a medida que se va acercando el Señor a arrebatar a su iglesia en intensidad y en error con doctrinas de demonios. Cuando uno ve lo que es el libro de Judas, el versículo 3 dice: amados, por la gran solicitud que tengo de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoles para que contendáis ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Y ahí la palabra fe está hablando de doctrina. Ya se habían empezado a meter herejías, ya se habían empezado a meter doctrinas de demonios. Doctrina de demonios, todo aquello que sale de lo que es la Escritura. Nuevas filosofías, nuevas cosas que se empiezan a introducir. Y parece que con el Espíritu Santo no es suficiente. Es el Espíritu Santo más un plus que se le empieza a agregar a la Escritura. Esas son doctrinas de demonios. Cuando uno ve lo que es el apóstol Pedro, en segunda de Pedro, el capítulo 2, versículo 1 en adelante, el apóstol dice: hubo entre nosotros falsos profetas, como habrá entre vosotros falsos maestros, los cuales introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor mismo que lo rescató. Sobre ellos mismos vendrá destrucción repentina y muchos seguirán sus disoluciones, por el cual el camino de la verdad será blasfemado y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Los apóstoles, a través de la influencia del Espíritu Santo, advierten una y otra vez cómo van a ser los últimos tiempos. Tiempos peligrosos, donde no va a haber, se van a alejar de la sana doctrina. Tiempos de negación. Cuando uno ve lo que es segunda de Timoteo, el capítulo 3, y son los dos versículos, dos pasajes que Pablo está hablando de la decadencia de los últimos tiempos que preceden al arrebatamiento de la iglesia. Y le dice a Timoteo: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, desobedientes a los padres, blasfemos, impíos, crueles, impetuosos, aborrecedores de lo bueno, traidores, que son amadores de los deleites más que de Dios. Versículo 5. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Estos hombres están, la carta es para la iglesia. Estos hombres están dentro de la iglesia. Estos hombres reemplazan a Dios por el ego. El amor al dinero y el amor al yo serán las principales motivaciones de las iglesias de los últimos tiempos. Hombres, 18 características que nombra segunda de Timoteo. 18 características de hombres no regenerados, hombres no consagrados, hombres que nunca nacieron de nuevo, pero están en el ministerio. Van a reemplazar a Dios, a los deleites, por el Señor. Esa va a ser su motivación. El versículo 5, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Tendrán una apariencia externa como los fariseos,
algo superficial, una apariencia de vivir en santidad, pero nunca experimentaron el poder transformador de Dios. Personas no regeneradas, personas naturales, van a estar liderando las iglesias. Y más que eso, no van a poder dar nada espiritual, porque van a ser hombres naturales, como dice Primera de Corintios, el capítulo 2, el versículo 14. Porque el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural dentro de la congregación muestra 18 características, la iglesia de los últimos tiempos, 18 características impías, 18 características de líderes no consagrados. Están en el ministerio, están ahí, pero nunca nacieron de nuevo. Por eso Pablo le advierte a Timoteo y le dice, debes saber esto, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. La palabra peligroso se puede traducir en el griego encarnizados o tiempos feroces, tiempos sangrientos que va a pasar la iglesia, tiempos que son difíciles de dominar, tiempos que son difíciles de controlar, van a estar en la iglesia. Tiempos donde, cuando uno ve Segunda de Corintios, el capítulo 11, el versículo 13, dice, estos son falsos apóstoles, dice Pablo, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es de extrañar que sus ministros se disfracen como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. 1, 2, 3, se advierte de los últimos tiempos dentro de la iglesia, los últimos tiempos que preceden al arrebatamiento. Si siempre sabemos que fue una apostasía, ahora empieza a haber algo que cada vez que se va acercando el tiempo, a medida que se acerca el tiempo, se empieza a ver con más intensidad lo que es alejarse de la sana doctrina, lo que es ajustar el enfoque, no en Cristo, sino son egocéntricos, no en Cristo, sino en su ego, no en el Señor, sino en los deleites, no en vidas consagradas, sino en manifestar vidas impías. Cuando uno ve el capítulo 16 del libro de Romanos, el versículo 18, dice, porque tales hombres no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con palabras suaves y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Esa es la iglesia que empieza a manifestarse en los últimos tiempos, antes que el Señor la venga a buscar. Una iglesia donde va a pasar tiempos peligrosos y tiempos encarnizados, donde las posiciones de liderazgo van a ser de personas que nunca nacieron de nuevo. Pero el Señor nos advierte. Y yo te digo en esta tarde que estés atento a los tiempos que se vienen, porque el Señor está a la puerta de venir a buscar a su novia. Dios te bendiga.